Bienvenidos una vez más a vuestro refugio predilecto para empaparse de todas las novedades, los jugosos chismes y los secretos mejor guardados del fascinante universo del espectáculo turco. Hoy, mis queridos, tenemos entre manos un tema que sea ciencia cierta que os va a enloquecer, un tema que ha estado revoloteando incansablemente por las redes sociales, consumiendo los foros de debate y, lo que es aún más significativo, palpitando con fuerza en nuestros mismísimos corazones. Así es, mis queridos telespectadores, hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja dorada que iluminó nuestras pantallas y cautivó nuestras almas. ¿Quién podría olvidar Erkenci-Kuş, esa joya turca conocida como pájaro soñador, en tierras hispanohablantes? Por supuesto que no. Esa serie que nos robó el aliento, que nos hizo reír a mandíbula batiente y suspirar con la intensidad de un primer amor. Pues bien, hoy nos aventuraremos en el laberinto de interrogantes que rodean su destino, indagaremos en las razones que provocaron la bifurcación de sus caminos tras el éxito arrollador de Erkenci-Kuş y, lo más importante, desentrañaremos la posible bomba que podría estallar con estrépito en 2025 y que, según parece, nadie en el universo de las telenovelas turcas vio venir. Así que, mis queridos adictos a los dramas turcos, preparad vuestras palomitas de maíz, acomodaos en vuestros sillones favoritos y aferraos con fuerza, porque este viaje promete ser una montaña rusa de emociones. Y antes de que mi memoria me juegue una mala pasada, si sois nuevos en este canal, no olvidéis suscribiros y activar la campanita. De esta manera os aseguraréis de no perderos ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros rumores más jugosos y nuestros análisis exhaustivos sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Así que, sin más preámbulos, zambullámonos de cabeza en este apasionante tema. De acuerdo, antes de dejarnos llevar por la euforia de la supuesta bomba del 2025, es imperativo que hagamos un breve recorrido por la historia de Can y Demet, porque, seamos honestos, su relación trascendió los límites de lo meramente profesional. La química que irradiaban en la pantalla era innegable, palpable, una fuerza magnética que traspasaba la barrera del televisor y nos hacía creer, aunque fuera por un instante, que el amor verdadero existe. Y como era de esperar, esta química explosiva alimentó un sinfín de rumores sobre un posible romance entre ellos fuera del set de grabación. Durante el rodaje de Erkenci-Kuş, los tabloides turcos se encontraban en estado de ebullición constante. Fotografías de Can y Demet compartiendo momentos fuera del trabajo, miradas cómplices intercambiadas durante las entrevistas, gestos cariñosos captados por los paparazzi. Era un verdadero festín para los amantes del salseo y los chismes. Sin embargo, ambos, demostrando una inteligencia sagaz, optaron por no confirmar ni desmentir nada. Jugaron con la ambigüedad, conscientes de que esta estrategia alimentaría aún más el interés del público por la serie. Y a decir verdad, les funcionó a la perfección. Erkenci-Kuş se transformó en un fenómeno global, un torbellino imparable que arrasó con todo a su paso. Se vendió a un sinnúmero de países, se tradujo a una miríada de idiomas y conquistó los corazones de espectadores en todos los rincones del planeta. Sanem y Can, los personajes interpretados magistralmente por Demet y Can, se convirtieron en verdaderos iconos, símbolos de una generación enamorada. Su historia de amor, repleta de obstáculos, malentendidos y desafíos, pero también de pasión desenfrenada y ternura infinita, mantuvo enganchados a millones de espectadores alrededor del mundo. Pero como suele suceder en este tipo de relatos, el cuento de hadas llegó a su inevitable conclusión. Erkenci-Kuş llegó a su fin, y con el término de la serie, los caminos de Can y Demet comenzaron a divergir, separándose como dos ríos que desembocan en océanos distintos. Cada uno tomó su propio rumbo profesional, buscando nuevos proyectos y desafíos que pusieran a prueba sus habilidades y ambiciones. Y es aquí donde la historia comienza a adquirir un matiz aún más intrigante, porque las decisiones que tomaron tras el final de Erkenci-Kuş resultaron ser, por decirlo suavemente, bastante reveladoras. Can Yaman, impulsado por el éxito estratosférico de la serie, decidió probar suerte en tierras extranjeras, buscando nuevos horizontes y desafíos que lo catapultaran a la cima del estrellato internacional. En primer lugar, se mudó a Italia, donde rápidamente se convirtió en una figura de renombre, un ídolo adorado por multitudes. Aprendió italiano a la perfección, dominando la lengua con una fluidez asombrosa. Protagonizó campañas publicitarias para marcas de prestigio, consolidando su imagen como un símbolo de estilo y elegancia. Y lo más importante de todo, consiguió un papel estelar en una serie italiana de Gran Press. Upuesto, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para asumir roles desafiantes.
Con cada paso que daba, Can Yaman reafirmaba que era mucho más que un simple galán de telenovela, un rostro bonito destinado a enamorar a las espectadoras. Demostró que poseía un talento innegable, un carisma arrollador y una ambición desmedida que lo impulsaba a superar sus propios límites. Sin embargo, su incursión en el mercado italiano no estuvo exenta de controversia. Algunas de sus declaraciones y comportamientos generaron críticas y polémicas, y algunos medios de comunicación lo acusaron de ser un tanto, digamos, engreído. Pero Can Yaman, fiel a su estilo desafiante y seguro de sí mismo, nunca se dejó intimidar por las críticas. Continuó avanzando con paso firme, trabajando arduamente y demostrando su valía en cada proyecto que emprendía. Mientras tanto, ¿qué ocurrió con Demet Özdemir? Pues bien, Demet también aprovechó el impulso proporcionado por Erkenci para consolidar su carrera como actriz, afianzándose como una de las figuras más prominentes del panorama artístico turco. Protagonizó varias series y películas en Turquía, demostrando su versatilidad y su talento innato para la comedia. Su carisma y su encanto la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas de su país, un referente para jóvenes actrices que aspiran a alcanzar el éxito en la industria del entretenimiento. Y es aquí donde llegamos al punto álgido de nuestra historia, al meollo del asunto que nos convoca, el amor. Sí, porque tras la conclusión de Erkenci, tanto Can como Demet encontraron el amor, pero, lamentablemente, no el uno en el otro. Can Yaman se comprometió con una periodista italiana, una relación que generó gran expectativa entre sus seguidores, pero que, lamentablemente, no perduró en el tiempo. Y Demet Özdemir contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, una unión que parecía destinada a la felicidad eterna. La boda de Demet se convirtió en un evento mediático de primer orden, un acontecimiento que capturó la atención de todo el país. Asistieron innumerables celebridades turcas, figuras prominentes del mundo del espectáculo y la alta sociedad. Las fotografías y vídeos de la ceremonia inundaron las redes sociales, convirtiéndose en tema de conversación obligado. Parecía que Demet había encontrado la felicidad definitiva junto a Oğuzhan, que su cuento de hadas había alcanzado su clímax. Pero como suele suceder en la vida real, las apariencias engañan, y las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista. Porque, lamentablemente, el matrimonio de Demet y Oğuzhan no llegó a celebrar su primer aniversario. Se separaron en medio de rumores de infidelidades, tensiones internas y desacuerdos irreconciliables. La noticia de su divorcio causó conmoción entre sus seguidores y volvió a colocar a Demet en el centro de la atención mediática, generando una ola de especulaciones y comentarios. Y es aquí donde comienza a cobrar fuerza, con renovado vigor, la teoría de la bomba del 2025. Porque de manera fortuita o quizás no tan fortuita, tanto Can como Demet se encuentran actualmente solteros y libres para tomar las riendas de su destino, sin ataduras sentimentales que limiten sus decisiones. Y según ciertos rumores que circulan insistentemente por los pasillos de la industria del entretenimiento turco, existe un proyecto en marcha, un plan secreto que podría reunirlos nuevamente en la pantalla, reviviendo la magia que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Sí, habéis escuchado correctamente. Se habla de una nueva serie, de una película que promete ser un éxito de taquilla, incluso de una obra de teatro que rompería récords de audiencia. Un proyecto en el que Can Yaman y Demet Özdemir volverían a interpretar a una pareja, retomando la química explosiva que los catapultó a la fama. Un proyecto que, según fuentes cercanas a la producción, se está manteniendo en el más absoluto secreto, pero que podría ver la luz en 2025, generando un terremoto en el mundo de las telenovelas turcas. ¿Es esto cierto? ¿Es simplemente un rumor infundado, una fantasía alimentada por los fans más fervientes? ¿O existe algo de verdad, un grano de realidad, detrás de toda esta especulación? Pues bien, la verdad es que no lo sabemos con certeza. No podemos afirmar categóricamente que la reunión de Can y Demet en 2025 es un hecho consumado. Pero existen ciertos indicios, ciertas señales en el horizonte, que nos hacen pensar que podría haber algo de fundamento en esta teoría. En primer lugar, debemos tener en cuenta el factor nostalgia. Los productores de televisión, los cerebros detrás de las series que nos roban el sueño, saben perfectamente que el público adora las reuniones de parejas icónicas, las historias que nos transportan a épocas doradas y nos reviven emociones intensas. Y Can y Demet, sin lugar a dudas, son una de las parejas más queridas, más añoradas y más recordadas de la televisión turca. Unirlos nuevamente en la pantalla sería una apuesta segura al éxito,
una estrategia infalible para atraer a una audiencia masiva y generar un revuelo mediático sin precedentes. En segundo lugar, no podemos ignorar el factor económico. Una serie o película protagonizada por Khan y Demet generaría millones de euros en publicidad, derechos de emisión y merchandising. Sería una inversión extremadamente rentable para cualquier productora, un proyecto que se amortizaría rápidamente y generaría beneficios sustanciales. La simple mención de sus nombres juntos en un proyecto desataría una avalancha de interés y expectación, garantizando una audiencia masiva y un retorno económico significativo. Y en tercer lugar, pero no menos importante, debemos considerar el factor personal. Tanto Khan como Demet han manifestado en diversas ocasiones que guardan un grato recuerdo de su experiencia en Erkenci-Kuş. Han expresado que se llevan muy bien, que existe una gran conexión entre ellos y que les encantaría volver a trabajar juntos en el futuro. Sus palabras, aunque cautelosas, revelan un deseo latente de revivir la magia que los unió en el pasado, de volver a compartir momentos inolvidables en el set de grabación. Así que si juntamos todos estos factores, si analizamos detenidamente cada uno de estos indicios, la posibilidad de una reunión de Khan y Demet en 2025 no parece tan descabellada, tan improbable como algunos podrían pensar. De hecho, me atrevería a decir que es bastante probable, una posibilidad que se encuentra al alcance de la mano. Y si este escenario se materializa, podemos estar seguros de que será un acontecimiento mediático de proporciones épicas, un hito en la historia de la televisión turca que marcará un antes y un después. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría reunir a Khan y Demet? ¿Qué historia podría ser lo suficientemente atractiva y convincente como para captar la atención del público y justificar su reencuentro en la pantalla? ¿Sería una secuela de Erkenci-Kuş, una continuación de la historia que nos robó el corazón? Una nueva historia de amor, una trama original y sorprendente que explore nuevas emociones y desafíos. O algo completamente diferente, un proyecto innovador que desafíe los convencionalismos y sorprenda a la audiencia. Pues bien, es aquí donde entramos en el terreno de la especulación, donde dejamos volar nuestra imaginación y nos permitimos soñar con las posibilidades infinitas que se abren ante nosotros. Algunos fans, los más nostálgicos y románticos, sueñan con una secuela de Erkenci-Kuş, una continuación de la historia de Sanem y Khan que nos permita descubrir cómo ha evolucionado su relación después de tantos años, cómo han superado los obstáculos y desafíos que se han presentado en su camino y cómo han construido un amor sólido y duradero. Otros, en cambio, prefieren una historia completamente nueva, una trama original y sorprendente en la que Khan y Demet interpreten a personajes diferentes, pero con la misma química y complicidad que los caracterizó en Erkenci-Kuş. Y luego están aquellos que apuestan por algo más arriesgado, por un proyecto que se salga de lo común y desafíe las expectativas. Una película de acción, un thriller psicológico, una comedia negra, un género diferente en el que Khan y Demet puedan demostrar su talento y versatilidad, explorando facetas desconocidas de su personalidad artística. La verdad es que las posibilidades son infinitas, y la decisión final dependerá de la visión creativa de los productores y guionistas. Lo que sí parece claro, lo que podemos afirmar con rotundidad, es que si se produce la reunión de Khan y Demet, será algo grande, un acontecimiento que marcará un antes y un después en la historia de la televisión turca. Un evento que ningún fan de Erkenci-Kuş, ningún amante de las telenovelas turcas, querrá perderse por nada del mundo. Así que, mis queridos seguidores, estad atentos a nuestras próximas actualizaciones, porque en los próximos meses podrían surgir más noticias y rumores sobre este tema. Estad pendientes de los anuncios oficiales y las confirmaciones de última hora. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí, en vuestro canal favorito, para informaros de todo lo que ocurra, para manteneros al tanto de cada detalle y para compartir con vosotros nuestra pasión por el mundo de las telenovelas turcas. Mientras tanto, quiero saber vuestra opinión. Quiero escuchar vuestras ideas y vuestros deseos. ¿Os gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto os gustaría que protagonizaran? ¿Qué historia os gustaría que nos contaran? Dejad vuestros comentarios aquí abajo porque nos encanta leer vuestras opiniones, nos fascina conocer vuestros puntos de vista y valoramos enormemente vuestra participación. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni una sola de nuestras novedades. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Estamos trabajando arduamente para ofreceros contenido de calidad, entrevistas exclusivas y análisis profundos sobre vuestras series y actores turcos favoritos.
En resumen, mis queridos telespectadores, hemos explorado a fondo la posibilidad de una reunión explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir en 2025, una bomba que, aunque muchos no vieron venir, tiene el potencial de sacudir el mundo de las telenovelas turcas y generar un impacto global. Hemos recordado su inolvidable química en Erkenci, hemos analizado sus carreras individuales después de la serie, hemos indagado en sus vidas amorosas y, lo más importante, hemos examinado los indicios que apuntan a un posible reencuentro profesional. Hemos hablado de la nostalgia del público, del potencial económico de un proyecto protagonizado por ellos dos y de las declaraciones de ambos actores, que han manifestado su deseo de volver a trabajar juntos. Todo esto, combinado con la coincidencia de que ambos están solteros, hace que la posibilidad de una reunión en 2025 sea bastante real, una opción que no podemos descartar y que debemos considerar seriamente. Hemos especulado sobre el tipo de proyecto que podría reunirlos, desde una secuela de Erkenci hasta una historia completamente nueva o incluso un género diferente. Y hemos animado a nuestros espectadores a compartir sus opiniones y deseos sobre este tema, a expresar sus preferencias y a soñar con las posibilidades infinitas que se abren ante nosotros. Vuestra participación es fundamental para nosotros. Quiero daros las gracias a todos por acompañarnos en este viaje a través del mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que os haya resultado interesante y entretenido. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que la reunión de Can y Demet en 2025 es posible? ¿Qué tipo de proyecto os gustaría que protagonizaran? Dejad vuestros comentarios aquí abajo porque nos encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Vuestra participación es muy importante para nosotros. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Pero antes de despedirme, quiero pediros un último favor: si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ni una sola de nuestras exclusivas, rumores jugosos y análisis profundos sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Os quiero, familia de telenovelas turcas.